quiero comenzar hablándoles acerca de alguien llamado Steve Jobs. En el 2011, el mundo se conmovió con la noticia del fallecimiento de este hombre, uno de los funcionarios, de los fundadores de Apple. Aunque su historia está llena de éxito, innovación y logros empresariales que cambiaron el mundo, en una de sus últimas entrevistas, Jobs habló de lo que realmente importa en la vida. Reconoció que a pesar de que estaba lleno de logros, aún sentía que le faltaba algo en su vida. Jobs confesó que ni el dinero, ni los premios, ni la fama habían podido llenar el vacío que sentía en su interior. Había alcanzado lo que la mayoría de las personas podrían desear, pero su alma estaba insatisfecha. Al igual que Steve Jobs, muchos en la multitud, esa multitud de más de 5,000, fueron alimentadas por Jesús cuando Jesús multiplicó los panes y los peces después de haber dado gracias a Dios. Muchas de esas personas estaban buscando lo material, estaban buscando satisfacer una sed en su alma, una necesidad que ni ellos mismos sabían qué era. Y querían satisfacer esas necesidades buscando cosas materiales. Van a Jesús y Jesús hace el milagro, pero luego siguen a Jesús, no por el poder de Jesús, no por el milagro que Jesús hizo, sino por el pan que comieron. Hoy vamos a ver cómo Jesús hace énfasis. Y fíjense, todo esto es repercusión de la multiplicación de los panes y los peces todavía. Seguimos todavía hablando de todo lo que resultó de ese evento. Por eso Jesús no le llama solo milagros, le llama señales, porque con esas señales vienen una serie de enseñanzas que quiere que nosotros apliquemos a nuestra vida. Jesús ahora hace énfasis y lo repite una y otra vez. Yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene no tendrá hambre más. Jesús hace énfasis en esto. Y mientras hoy meditamos en esta porción bíblica, en esta verdad de la palabra de Dios, quisiera que nos fuéramos preguntando qué nos motiva a buscar a Jesús. ¿Cuál es tu motivación para buscar a Jesús? Porque lo más importante no es venir a la iglesia. Es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante no es cuántas veces usted ora, cuánto usted da en los diezmos y las ofrendas, cuántas veces usted lee la palabra. Todo eso es importante. Lo más importante es tu motivación para buscar a Jesús. Porque de eso parte todo en tu vida. ¿Qué te mueve a ti a buscar a Jesús? ¿Estás buscando a Jesús porque necesitas el pan o estás buscando a Jesús por quien Él es? Y eso es lo que hoy vamos a estar reflexionando en esta tarde. Voy a leer los versículos del 26 al 27. Dice, respondió Jesús cuando la multitud le siguió al otro lado del mar de Galilea. Vinieron y le preguntaron, Rabí, ¿cómo llegaste aquí? ¿Cuándo llegaste? Y me impresiona que Jesús no responde a la pregunta que ellos le hicieron. Jesús le dice, ustedes me buscan. De cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús es bien puntual para que no haya confusión. Vamos a poner las cosas bien claro. La razón por la cual ustedes han hecho el sacrificio de ir de un lado del mar de Galilea al otro lado del mar no es porque ustedes me están buscando a mí, ustedes están buscando el pan.
Y eso es duro. Eso es duro. Quizás alguno de ustedes esté sintiendo hoy eso. Quizás alguno de los que están sentados hoy aquí se haya dado cuenta que ha estado buscando a Jesús por el pan. Estoy buscando a Jesús porque responda a mi oración de sanidad. Estoy buscando a Jesús por tradición. Estoy buscando a Jesús porque mis padres me obligan. Estoy buscando a Jesús por muchas otras razones, pero no necesariamente porque quiero a Jesús. Dice Jesús, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Así que Jesús confronta a esa multitud con la realidad. El ser confrontados con Jesús es duro, no nos gusta, pero nos ayuda. Porque si sabemos que estamos haciendo mal, eso quiere decir que tenemos la oportunidad para hacerlo bien. Así que si en esta tarde alguno de ustedes es confrontado, y escúcheme, no es que esté mal buscar las bendiciones que Dios da. No es que esté mal buscar el pan que Jesús ofrece. No es que esté mal, no está mal. El problema es cuando eso es todo lo que buscamos. ¿Ok? Pero es importante que nosotros busquemos a Jesús antes que todas las demás cosas. Es importante que lo busquemos a Él. En Juan capítulo 6, los versículos del 28 al 29, en ese mismo capítulo, Jesús entonces le dijeron, fíjense, cuando Jesús los confronta, y eso es lo importante, y eso es lo que yo quisiera, y Jesús quisiera que cada uno de nosotros hiciéramos hoy. Fíjense qué fue lo que respondieron ellos. Entonces dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué podemos hacer? Fíjense, yo quiero que ustedes reflexionen en esa interrogante del pueblo que le buscaba. ¿Qué podemos hacer para poner en práctica, qué cosa? Las obras de Dios. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Fíjense que estoy haciendo énfasis en una palabra, obra. Ellos preguntaron cuáles son las obras que debemos hacer y Jesús le dice, esta es la obra en singular. Esta es la obra de Dios. ¿Cuál? Que creáis en el que Él ha enviado. Jesús los remite no a una obra, sino a la fe en el Hijo del Hombre. En la mentalidad judía es constantemente la búsqueda de qué hacer para ganar la salvación. Jesús le dice, no hay nada que hacer para ganar la salvación. La única manera es poner tu fe en aquel que el Padre ha enviado. La pregunta de los judíos tiene una connotación legalista, apuntando a las obras. Y eso es lo que nosotros, nuestra naturaleza constantemente hace, hermanos. Buscamos qué hacer para ganar la salvación. Qué hacer para merecer el regalo de la salvación. ¿Qué hacer para no tener que dar gracias, para decir, yo lo hice? Pero ese es el punto precisamente. Que Dios el Padre no quiere que ningún hombre se lleve la gloria, sino solamente Cristo. Él fue el que murió, Él fue el que resucitó y la gloria es para Él. Jesús señala que la fe en Él es el único canal, la única vía, el único camino al Padre. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Eso lo dice la palabra de Dios.
Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús está señalando a Él. ¿Por qué? Porque la verdad es que es Él el único camino al Padre. En Mateo capítulo 6, los versículos del 19 al 21, leo. No os hagáis tesoros en la tierra. Y voy a cortarlo un poco. Dice, sino haceos tesoros en el cielo. Y eso nos desafía ¿a qué? A poner nuestra vista en las cosas que no se destruyen. Aquí es donde el orín y la polilla corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Y Jesús nos llama nuevamente a poner nuestra mirada en lo eterno y no en lo terrenal, en lo espiritual y no en lo material. Eso es difícil para nosotros. Es difícil para nosotros. Pero para el que cree nada es imposible. Colosenses capítulo 3, los versículos del 1 al 2, dice, buscad las cosas de arriba donde está Cristo. Todo lo que nos tiene que importar a nosotros es dónde está Cristo, eso es lo que yo busco. Buscar la cosa de arriba donde está Cristo, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Debemos tener, hermanos, además, una perspectiva eterna de la vida. Nosotros a veces pensamos en la vida como que comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero la realidad no es esa. La realidad es que tú y yo tenemos un alma inmortal. Nuestra alma no muere, nuestro cuerpo envejece y va a llegar el momento en que vamos a morir todos aquí en la tierra. Pero nuestra alma es eterna y eso es un problema para aquellos que no creen. Porque hay algunos que van a morir 2 veces. Viven una vez y mueren 2 veces. Nacieron del vientre de su madre, vinieron a vida, pero murieron físicamente y además les espera la muerte eterna. Pero los que creen en Jesús nacen 2 veces y mueren una sola vez. Son aquellos que nacen del vientre de su madre. Nacieron a esta vida cuando su madre le dio a luz. Solamente mueren cuando pasan de esta vida a la vida eterna. Volvieron a nacer cuando se convirtieron y solamente mueren cuando pasan a la vida eterna. Seamos de ese grupo que nacen 2 veces y solamente tienen que morir una. No de aquellos que nacen una vez y mueren 2 veces. Jesús nos llama a poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Ahora, la pregunta para nosotros es, ¿por qué buscamos a Jesús? ¿Por qué estás buscando a Jesús? Y ustedes saben, aunque no me lo digan, yo sé con el paso del tiempo por qué cada persona que está alrededor mío busca a Jesús. ¿Tú sabes por qué? Cuando una persona se pone majadera, cuando Dios no le responde, ¿qué quiere decir eso? Que estaba buscando a Dios por lo que estaba pidiendo. Cuando una persona se pone de esa manera es porque está buscando a Dios por lo que está pidiendo, no por otra cosa. Porque se cree merecedor de aquello que está pidiendo. Nosotros tenemos que adorar a Dios, servirle, rendirnos a Él, aunque no nos responda como nosotros pedimos, hermanos. Él sabe qué es lo que nos conviene y la fe descansa, confía, deja caer en los brazos de Jesús porque sabe que me ama. Como un hijo se tira en los brazos de su padre, ¿qué padre es aquel que deja caer a su bebé cuando su bebé confiadamente se tira en sus brazos? ¿Usted sabe por qué el bebé lo hace? Porque sabe que su padre, su madre no le va a dejar caer. Porque no tiene en su mente, ni siquiera le pasa por la mente que se va a caer.
Ese es nuestro Padre Celestial. ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Es solo por lo que Él puede hacer por nosotros o porque deseamos conocerle profundamente y servirle? Cuando es la fe la que nos trae a Jesús, las cosas son diferentes. Las cosas materiales pasan a un segundo nivel. No es que no sean importantes, pero ya las cosas materiales pasan a un segundo plano. Ya no es lo más importante en nuestra vida. Ya no es lo que rige nuestras decisiones. Oh, Dios espera un pueblo que antes de moverse, antes de dar un paso adelante en cualquiera que sea la decisión que vayas a tomar en tu vida, contaras con Él. Eso es lo que Dios espera. Que contemos con Él en cada decisión que tomamos. Si nos vamos a mudar de una ciudad a otra, si vamos a estudiar una carrera, con quién nos vamos a casar, todas esas son decisiones que impactan nuestra vida presente y futura. Dios espera que contemos con Él para cada aspecto de nuestra vida, porque dice que cada cabello de nuestra cabeza Él las ha contado. Él está pendiente de cada una de nuestras necesidades, de los detalles que ni siquiera nosotros nos percatamos. Ya Jesús ha pensado en ello, porque Él nos ama. ¿Por qué le dejamos fuera de nuestras decisiones? Y después a sufrir las consecuencias innecesariamente. ¿Qué nos hace buscar a Jesús? Ahora, esta multitud demanda señales de Jesús. Jesús le dice, ok, es por fe. ¿Qué obra tenemos que hacer? No, ninguna obra. Solamente pongan su fe en el Hijo del Hombre, que es Jesús mismo. Ahora lo siguiente es, ok, ¿qué vas a hacer para que nosotros te creamos? Miren lo que dice en los versículos del 30 al 31. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Fíjense qué insulto. ¿Qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. En otras palabras, Dios mostró su poder en el desierto enviando maná del cielo. Sabíamos que era Dios. Dios mostró su poder porque sucedió algo sobrenatural. ¿Qué señal haces tú? Y con este pan comieron los antepasados. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo dio a comer. Así que la multitud exige una señal adicional para creer. Parece que ya se les había olvidado que Jesús había multiplicado unos poquitos panes y peces y comieron de ellos más de 5,000 personas. Nosotros somos así, nos olvidamos tan fácilmente de lo que Dios hace en nuestras vidas. Pero qué bien nosotros recordamos las cosas malas que nos suceden. Somos expertos recordando las cosas malas. Pero las bendiciones que Dios nos ha dado, aquellas oraciones respondidas, aquellos milagros que Dios ha realizado en nuestra vida, los olvidamos fácilmente. Para ellos no fue suficiente ver lo que Jesús hizo. Ahora ellos están demandando una señal de Jesús para que yo pueda creer en ti. No, ustedes son los que necesitan creer en Jesús, no Jesús que ustedes crean en Él. Jesús no tiene que hacer nada. Somos nosotros los necesitados. Somos nosotros los que estamos perdidos si no venimos a Él. Él es el único camino al Padre. Él es el último tren. Si no nos montamos en ese tren, nos quedamos eternamente. Mateo capítulo 12, versículo 39 dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, dijo Jesús, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál fue la señal del profeta Jonás? ¿Qué pasó con el profeta Jonás? Estuvo 3 días
en el vientre de un pez. Y Jesús estuvo 3 días en un sepulcro y resucitó el tercer día. Esa es la señal. Cuando vean a Jesús resucitar, entonces muchos de los que no creen van a creer. Pero Jesús no tiene que responder a nuestras demandas de señal. Es muy diferente, hermanos, tener como Dios al creador del universo a tener al genio de la lámpara. El genio de la lámpara, aunque tiene poder para hacer, esa historia que no es real, ¿no? Pero esa historia que nosotros conocemos bien, ese genio tiene poder para hacer maravillas, ¿cierto? Pero es un esclavo. Porque ese genio tiene que hacer lo que el dueño de la lámpara quiere que haga. Jesús no es esclavo. En realidad, los esclavos somos nosotros. Y Él no tiene que responder a nuestras demandas para que nosotros creamos. No. Eso no es así. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Nos recuerda que la fe es la base de nuestra salvación. La fe es lo que mueve la mano de Dios. No son nuestras exigencias. Debemos confiar en lo que la palabra de Dios dice, en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Esa demostración de amor debe bastarnos, debe ser suficiente para que nosotros le entreguemos no solamente parte de nuestra vida, sino que le entreguemos nuestra vida completa a Jesús. ¿Por qué escatimamos tanto? ¿Por qué lo pensamos? Hermanos, nada trajimos a este mundo y nada llevaremos. ¿Para qué nos afanamos tanto acumulando cosas en este mundo? ¿Para qué nos afanamos tanto si todo lo que obtenemos aquí se queda? Muchas de las cosas que tienes lo puedes perder en un abrir y cerrar de ojos. Pero a Jesús dice, nada podrá separarnos del amor de Cristo Jesús. Nada. Ni la vida, ni la muerte, ni hambre, ni persecución, ni angustia. Y la lista es larga. Pero dice absolutamente nada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Necesitamos siempre una señal. Usted es de aquellos que necesitan una señal para creer. Yo tengo que ver para creer. Así dicen muchos. ¿Eres tú uno de esos? ¿Eres tú de esas personas que es tan insegura, que dudas constantemente? Jesús nos reta a confiar en su amor. Confiar en su amor significa que lo que dice la palabra de Dios es lo que yo voy a hacer siempre. ¿Por qué? Porque confío en que Dios me ama y que Él no me va a hacer daño nunca por obedecer su palabra. ¿Van a venir aflicciones? Sí van a venir aflicciones. Y muchas veces por obedecer. Muchas veces por obedecer, porque cuando nosotros estamos en un mundo lleno de maldad, un mundo donde el que reina es el príncipe de este mundo, el diablo, nosotros estamos invadiendo territorio enemigo. Este no es nuestro hogar. Nosotros tenemos que esperar oposición. Va a venir la oposición, va a venir la aflicción. En el momento que nosotros decimos que somos seguidores de Cristo, en ese mismo momento van a haber personas que te van a empezar a odiar sin razón. Solamente por llevar el nombre de Cristo. Y es eso lo que significa llevar tu cruz cada día y seguirle. Debemos buscar esa relación con Jesús sin depender de milagros, sin depender de señales extraordinarias para confiar en Él. Lo que ya Jesús hizo es suficiente para que nosotros confiemos totalmente en Él. ¿Sabes? Jesús nos ha dado la vida eterna, a todos los que hemos creído. ¿Qué puede ser más grande que eso? Y esa vida eterna tuvo un precio alto.
costó la vida de Jesús. Hay quienes tratan la salvación como una gracia barata. No me costó a mí, pero le costó al Hijo de Dios. Para mí fue gratis, pero no es barata. Costó la vida del Hijo de Dios. Ahora, en los versículos del 35 al 40, vemos que aun cuando la barra Jesús la pone bien alta, muchas personas vienen a Él. Muchas personas vienen a Él aun cuando lo que Jesús dice no tiene mucho sentido en la mente de la gente de ese tiempo. Aun cuando el mensaje de Jesús es confrontativo, es duro, aún así muchos vienen a Él. Pero dice bien claro en el versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí no le echo fuera. Jesús estableció algo bien claro aquí. Él estableció de que la gente que viene a Él no viene a Él porque quieren simplemente venir a Él, sino porque el Padre así lo puso en sus corazones. El que viene a Jesús y viene auténticamente, no buscando simplemente el pan, viene no porque entiende, no porque le hace sentido, viene porque Dios puso la fe en ellos para creer en el Hijo de Dios. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Es el Padre el que da esa gracia salvífica. Y al que viene a mí, no le echo fuera. Jesús afirma que Él es el pan de vida y que aquellos que son de Dios vienen a Él, buscándolo a Él como el pan de vida. Buscando la vida eterna y no solamente saciar o satisfacer las necesidades de esta tierra. Esto implica que aquellos que verdaderamente creen serán guardados, preservados para salvación hasta el día final. No hay nada que temer. Si tú pusiste tu fe en Jesús, estás seguro, estás segura. ¿Qué te está diciendo, pastor? Que si yo peco no pierdo la salvación. Yo lo que estoy diciendo es que si la salvación depende de ti, la pierdes. Pero si tu salvación depende de lo que Cristo hizo, Él hace el trabajo completo. Tu salvación es segura cuando tu fe está puesta en la persona de Jesús. No hay nada que temer. Cuando yo fui desobediente a mi madre y a mi padre, ¿dejé yo de ser hijo? No, ¿verdad? ¿Qué hicieron mis padres? Me disciplinaron. Pero nunca me botaron de la casa. Ustedes saben cuántas, menos mal que fue allá en Cuba y no fue aquí, ¿verdad? Porque aquí se hubieran ido presos. Porque me gané algunos cintarazos, algunos chancletazos, algunos castigos. Y gracias a Dios por eso, porque hoy estoy aquí. He tenido buena educación. Pero nunca me dejaron de llamar hijo, porque yo les falté respeto, porque yo les fallé, porque yo dije una mentira, porque yo desobedecí. Nunca dejaron de llamarme hijo. Y nuestro Padre es mejor que nuestros padres terrenales. Él nos ama y cuando nos salva, nos salva. Y si usted está en Cristo, usted ha sido nueva criatura y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y usted puede estar seguro de la salvación. Ahora, eso sí, cuando usted es salvo y usted le falla a Dios, usted no se está tranquilo. Usted siente una carga tremenda, que usted tiene la obligación de venir a Cristo y confesar su pecado. Usted va a sentir la necesidad de venir a Dios arrepentido, humillado, buscando el perdón de Dios. Eso es lo que sucede en un creyente de verdad. Ahora, si usted peca y usted no siente nada, vaya a revisarse porque posiblemente usted no ha experimentado la salvación. Efesios 1, del 4 al 5 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos
suyos. Esto nos recuerda que somos elegidos. Nosotros fuimos elegidos, no fuimos nosotros quien encontramos a Dios. ¡Ay, qué suerte tuve en la vida! Encontré a Dios, descubrí a Dios. Como que tomé a Dios por sorpresa, ¿no? No, Dios me encontró a mí. Ustedes han leído varias veces seguro la historia de Saulo de Tarso, cuando iba persiguiendo a la iglesia. Y Jesús mismo se le apareció y lo tumbó del caballo. Asimismo, Dios nos ha tumbado de la vida que llevábamos nosotros. Nos humilló, nos hizo caer en cuenta de nuestra maldad, de nuestro pecado, de lo culpable que éramos, de cuántos habíamos fallado a Dios en toda nuestra vida. Y cuando eso sucedió, hubo un quebrantamiento en nuestras vidas que nos llevó a arrepentirnos y a recibir el regalo de la salvación cuando pusimos nuestra fe en Jesús. Eso es lo que sucede. Romanos 8, 38 al 39 dice, ni lo alto, como dije ahorita, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Eso nos asegura de que usted y yo estamos seguros en Cristo. Reconocemos, hermanos, que nuestro llamado, nuestra salvación, ha sido obra de Dios y no nuestra. Voy a hacer una recapitulación. El pueblo sigue a Jesús, Jesús los confronta, le dicen, ustedes no me están buscando a mí, ustedes están buscando el pan. El pueblo dice, ok, ¿qué debemos hacer para hacer las cosas correctas? Digo, no, ustedes no tienen que hacer nada. Ustedes lo que único tienen que hacer es poner su fe en Jesús. Y entonces el pueblo pregunta, ok, ¿y qué señales haces para que nosotros creamos en ti? Y Jesús les recuerda que aún haciendo señales, muchos de ellos realmente no se volvieron a Él. Y la historia es testigo de eso. ¿Cuántas personas en Jerusalén no vieron los milagros de Jesús? ¿Todas le siguieron? Vieron a Jesús sanando enfermos, dando vista a los ciegos, sacando demonios. Vieron a Jesús haciendo todas esas maravillas y aún así tantas personas no creyeron. Eso nos demuestra que no se trata de ver para creer, no se trata de milagros, se trata de a quién Dios ha escogido para esa salvación. Y quizás ustedes me pregunten, pastor, ¿y qué pasa? Dios también escoge para que no se salven. No voy a entrar en eso. Yo no soy Dios. Lo único que yo puedo asegurarles es que yo estoy aquí y soy cristiano. No porque yo simplemente quise, sino porque Dios en su gracia me escogió y me salvó. ¿Qué pasa con otros? Eso es problema de Dios. Pero la salvación, el mensaje de salvación se anuncia a todos. ¿Quién va a ser salvo? Eso solamente Dios lo sabe. Ahora, aún así, hermanos, con la palabra que Jesús le dio, habían personas que estaban completamente ciegas espiritualmente. Y esa porción la vemos en el mismo capítulo 6 de Juan, en los versículos del 41 al 59. Habían personas que simplemente estaban ciegas, que esas personas ni con señales, ni con nada, de ninguna manera iban a creer. Versículo 41 al 42 dice, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo dice él que es el pan que descendió del cielo? A pesar de las afirmaciones de Jesús, muchos de los judíos no podían aceptar las palabras de Jesús porque eran muy fuertes para ellos. Su incredulidad era demasiada para creer que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Tenían una referencia de Jesús humana. Ese es el hijo de José y María.
Le conocieron como en su humanidad, pero no le conocieron como Dios. Y si alguno de ustedes piensa de Jesús como aquel revolucionario que existió, que hizo grandes cosas, hizo maravillas, si usted piensa de Jesús solamente como ese gran hombre, pero no como el Hijo de Dios, Dios hecho carne, entonces, hermanos, estamos perdidos. Es importante que veamos a Jesús por quien Él es. Jesús continúa profundizando en el concepto de que Él es el alimento espiritual que necesitan. Ahora Jesús dice algo que ya puso la tapa al pomo. El que no come mi carne y bebe mi sangre no será salvo. Y eso fue, ¿cómo somos caníbales nosotros? Fíjense la mentalidad de ellos. No podían comprender la dimensión espiritual de lo que Jesús estaba diciendo. Lo estaban interpretando literalmente. Jesús dijo, si no comen mi carne va a ser puesta en la cruz. Y beben mi sangre que va a ser derramada. No era literal. Pero quizás usted se hace la misma pregunta que yo me hacía. Bueno, no estaba buscando Jesús que todas esas personas le creyeran. ¿Cómo Jesús lo pone tan difícil? ¿Cómo Jesús no solamente ahora dice que es el pan, ahora dice que es su carne la que deben comer y que es su sangre la que deben beber? ¿Saben? Eso me enseña a mí algo. El mensaje de Jesús no lo diluyó. No bajó el nivel para que creyeran. ¿Por qué? Porque ya lo dejó establecido. La gente no va a creer porque el pastor predica así o predica así. La gente no va a creer porque el pastor hace mucho énfasis en esto y no en aquello. La gente va a creer porque el Padre, por su gracia, puso la fe en usted para que crea. Y si yo no hablo, las piedras hablan. Y usted va a creer porque el Padre le dio la gracia de creer, no porque el pastor predicó, no porque usted no fue afortunado y nadie le predicó el Evangelio. No, usted cree porque Dios simplemente puso en usted la fe para creer. Porque a partir de entonces muchas personas, muchos discípulos empezaron a dejarlo. Muchos empezaron a dejarlos. Jesús llamó a sus discípulos y le dijo, ¿ustedes también se van? Porque para muchas personas el mensaje de Jesús era muy duro, muy duro. ¿Cómo que comer tu sangre, tu carne y beber tu sangre? No entendemos eso. Como mismo Nicodemo no entendía que había que nacer de nuevo. Como mismo la mujer samaritana no entendía el concepto del agua viva. ¿Se dan cuenta? Hermanos, cuando usted está en Cristo, usted empieza a entender un nuevo lenguaje, el lenguaje espiritual. Es una nueva lengua, hermanos, que solamente se discierne espiritualmente. Usted no puede ir a una escuela para aprender a hablar la lengua de Dios. La lengua de Dios usted empieza a hablarla cuando usted entra en una relación estrecha con Dios y empieza a conocerlo en una relación íntima. Es ahí cuando usted empieza a entender las señales que Dios da. Usted empieza a entender la dirección de Dios. Usted empieza a entender qué es lo que dice la Escritura, que para muchas personas es absurda. Pero para mí es un manantial de vida. ¿Qué es lo que te hace creer? Hay tantas personas en tantas universidades que se estudia la Biblia como un material de estudio, como un libro más. ¿Y ustedes creen que entienden algo? No, ellos lo único que conocen es la historia. Pero eso no les produce ningún efecto en su corazón, porque no la leen, guiados por el Espíritu Santo. La única manera de entender el lenguaje de Dios es entrando en una relación con Él después de la salvación. Primera de Corintios 2:14 dice,
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. El hombre natural sin Dios no percibe las cosas espirituales y son locura, porque se disciernen espiritualmente. Juan, en el capítulo 1, como ya leímos anteriormente, hace tiempos atrás, los versículos del 11 al 12, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas no necesitó la ayuda de nosotros para nada. Lo único que hizo falta fue la obra de Jesús en la cruz. Eso fue suficiente. Lo otro lo hizo Dios, el Padre. Puso la fe en nosotros para que creyéramos al Hijo. Eso fue todo. Eso fue todo. Dios quiera que nosotros seamos de aquellos que le recibimos y que nos hayamos convertido en hijos de Dios. Estamos abiertos nosotros a recibir la palabra de Jesús y creerla sinceramente, sin necesidad de señales, simplemente creer su palabra. O aún así nosotros necesitamos. ¿Estás prestando atención cuando la palabra de Dios se está exponiendo? ¿O es demasiado ruidosa? Puede que yo haga ruido, puede que yo grite, pero cuando tú escuchas la palabra de Dios, ¿es ruidosa para ti? Porque si lo es, posiblemente es que todavía el lenguaje de Dios no lo estás entendiendo. Y necesitas la salvación. No importa cuántos años lleves en la iglesia, si el mensaje del Evangelio te produce dolor de cabeza, porque es un ruido lo que escuchas y no es palabra clara. Entonces, es como cuando alguien habla en inglés y yo no sé inglés, y yo, ¿qué rayos estarán hablando? Y tú lo haces, y eso es lo único que tú escuchas. O si hablan chino, peor todavía. Pero si tú entiendes el lenguaje de Dios, estás atento, estás atenta para obedecer y para tomar el mayor provecho de lo que Dios nos ha dado en su palabra, para creer y servirle y no ser como aquellos necios que aún viendo no creyeron. Finalmente, hermanos, para concluir, en el versículo 36, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Esas son las necesidades más grandes del ser humano, físicamente hablando. Hambre, comida y sed. Esas necesidades, las necesidades más grandes de tu vida, Jesús las sacia. Él quiere saciarla. Todo lo que tienes que hacer es venir a Él. Él nos invita constantemente a venir a Él. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les daré descanso. ¿Por qué no vamos a Jesús? ¿Por qué nos resistimos? Si está disponible. Algunos me escuchan, los incrédulos me escuchan y me miran. Hermanos, se está jugando la vida. Y no la vida en esta tierra, la vida eterna. Lo que yo estoy hablando, yo me lo tomo muy en serio, ¿sabe? Lo que yo estoy hablando aquí no es juego. Porque la vida de muchas personas que están escuchando aquí y por las redes sociales, esta palabra mía que está saliendo de mi boca, quizás puede ser la palabra que Dios va a usar en el día del juicio para decirle, tú escuchaste, porque tu pastor, o aquel que tú escuchaste en las redes sociales, te alertó, te dijo. Y tú no creíste porque no escuchaste el mensaje, porque no entendiste, porque no tenías fe, whatever, lo que sea.
pero el mensaje se te dio. Prestemos atención y no seamos como aquellos incrédulos, porque el que viene a Jesús es saciado de todas sus necesidades físicas y espirituales. Así que Jesús se presenta como el pan de vida que satisface todas las necesidades espirituales. El punto de la multiplicación de los panes y los peces era ese. No era simplemente darle comida a la gente. Era más que eso, era presentarse a ellos como el pan de vida. Esa multiplicación sirvió para un momento, pero aquellas personas que comieron de ese pan volvieron a tener hambre. Pero el que viene a Jesús no tiene más hambre ni sed espiritual, porque en Jesús es saciado o saciada. La multitud seguía a Jesús por el pan físico, pero Él quería darles mucho más que eso. Quería darles la vida eterna. Y Jesús nos invita hoy a nosotros. Nos invita a reflexionar sobre cuál es nuestra motivación para buscarle. ¿Cuál es nuestra demanda para creer en Él? ¿En qué punto estamos nosotros? Si te falta fe, mira, pídela a Dios. Él da abundantemente. Si te falta la fe, sé como el padre de aquel joven endemoniado al cual Jesús tuvo que asistir. El padre le dijo a Jesús, ayuda a mi fe. Cuando Jesús le preguntó, ¿tienes fe? ¿Crees? Y él fue honesto, él dijo, ayuda a mi fe. Porque la verdad no tengo fe. Pero fue honesto, ayuda a mi fe. Y Jesús hizo el milagro. Porque no depende de ti. Depende de Él, el que tiene el poder para hacer el milagro. En esta semana quiero invitarles a hacer un balance en su vida de cuántas veces Dios se ha mostrado en su vida. ¿Cuántas veces Dios le ha mostrado a usted su poder? ¿Cuántas oraciones Dios ha respondido? Esas son las cosas que usted debe tener en un listado y volver a recordarlas, porque cuando usted las recuerda, su fe se fortalece. Si Dios lo hizo antes, ¿por qué no lo va a hacer ahora? Así que pon tu fe en Jesús y ponla con la motivación correcta. En esta semana, hermanos, busquemos más de lo que normalmente lo hacemos. Empecemos a revisar nuestras oraciones. Son nuestras oraciones constantemente, petición y petición, y yo, por mí. Carlos dijo algo lindo en la reunión del grupo de impacto el jueves. Dijo, estamos pidiendo constantemente por nosotros. ¿Qué tal si pensamos un poco más en las personas que nos rodean? ¿Qué tal si pensamos, gracias a Dios el huracán no pasó por aquí, ¿verdad? Aquí apenas se sintió el huracán, damos gracias a Dios. Estábamos orando, Dios respondió y nos libró a nosotros, pero otros fueron afectados. ¿Por qué no orar por ellos? Porque ellos recibieron lo que quizás hubiera venido para nosotros. ¿Por qué no llevamos un poco la carga de otros y dejamos de ser egoístas? Empecemos a pensar en los demás. Porque, ¿qué te motiva a Jesús? ¿Qué te motiva a buscar a Jesús? Les invito a que esa motivación sea simplemente buscarle por quien Él es. Buscarle porque Él es nuestro creador. Buscarle porque Él es Dios. Buscarle porque le pertenecemos a Él. Buscarle porque somos su criatura. Buscarle porque dependemos de Él. Buscamos porque a quién iremos si solamente Él tiene palabra de vida eterna. Que el Señor nos ayude. Y al predicar el Evangelio, hermanos, no le eche agua. No le eche agua. No, el mensaje es duro. Pero la gente tiene que escucharla para poderle dar la oportunidad de venir y conocer a Jesús como Él es. Y no como muchos predicadores lo pintan. Él no es un genio de la lámpara. ¿Ok? Él no tiene que hacer señales para que creas. Él es Dios. Y nosotros somos los necesitados.
La única manera de venir a Jesús es por fe. Ríndete a Jesús, pon tu fe en Jesús y serás salvo. No tendrás sed jamás, no tendrás hambre jamás cuando buscas a Jesús. Que el Señor nos ayude.